Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 112 de Podcast Nippongo Go Go. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast. Os quiero a todos. ¿Y qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, había cambiado un poco el orden, pero es igual. Es porque os quiero a todos. Bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, momento publicidad. Sensei.daikito.com Sensei.daikito.com Daikito con K de Kiro. Por 15 euros al mes tienes acceso a todos los vídeos de clases de japonés. Hay clases para principiantes, aquellos que empiezan desde cero, y también hay clases para no principiantes. Está muy bien, échale un vistazo y suscríbete. Yo creo que sí que es muy útil. Si estás estudiando ya japonés, pues puede ser de apoyo. Así que está muy bien, échale un vistazo y suscríbete. Y después también está abierta la matrícula de curso de verano de agosto de mis clases. ¿Quién ha dicho que no podía combinar playa, sol y japonés? Si quieres estudiar japonés, agosto, pues ya sabes. Suscríbete. Bueno, primero echen un vistazo y también, pues eso, matricúlate. Vamos a empezar a estudiar japonés. Y momento publicidad hasta aquí. Y en este episodio voy a hablar de Famicom. Famicom o el Nintendo. Yo no sé cómo se llama aquí, cómo se llamaba aquí esa consola. Es una consola de videojuegos y en Japón pues los llamábamos Famicom porque es una abreviatura de Family Computer. Family Computer o computadora familiar, computadora o ordenador familiar, y abreviamos esas dos palabras, Family Computer y Famicom. Family, Fami y Computer con Famicom. Nosotros lo llamamos así. Aquí yo creo que se llamaba Nintendo. Es una consola, yo creo que es la primera consola de videojuegos. ¿Y por qué? Porque el día 15 de julio es el aniversario, digamos el cumpleaños de esta consola. Bueno, no es el cumpleaños. Hace 40 años, el día 15 de julio de 1983, salió a la venta esta consola. Entonces es el aniversario. Y durante los 2 primeros años vendieron 2 millones o más de 2 millones. Y al principio, cuando salió esta consola, solo había 3 videojuegos: Popeye, Donkey Kong y Donkey Kong Jr. Junior, no sé cómo se dice. Claro, al principio lo que es, yo creo que Mario Bros, yo creo que es el título más famoso, y después Zelda yo creo que también es uno de los títulos famosos, conocidos. Después Dragon Quest, Final Fantasy, esos títulos famosos, esos juegos famosos, al principio no existían. Y también había versión disquete. Bueno, no sé si los que me escucháis conocéis el disquete. Antes había pues una cosa que se llama disquete y también se utilizaba para ordenador. Y el Nintendo también tenía versión disquete, pero yo creo que primero tenías que tener la consola Nintendo y después yo creo que salió 2 o 3 años después de que saliera la consola, y podías, digamos, complementar, o por lo menos tienes que tener la consola y después debajo de esa consola, debajo de Nintendo, pues lo ponía ese aparato de disquete, y así yo creo que podías jugar. No sé, yo creo que sí que tenía que tener la consola. De hecho, yo creo que sí que algunos de mis primos lo tenían. Y primer recuerdo de Nintendo es porque ese primo, uno de mis primos, que yo tampoco tengo muchos primos, jugaba a Nintendo.
Por eso sí que me acuerdo. Yo sí que había jugado, bueno, yo creo que esos títulos muy famosos, muy conocidos, Dragon Quest, como dije antes, Zelda, Final Fantasy, Saga, el Mario Bros. Saga se llamaba así. Después Mario Bros, desde luego, Mario Bros desde, no sé si el tercero, no, el tercero no. Sí, el tercero. El tercero yo creo que es el más famoso. Fue el Nintendo. Y después, bueno, jugué varios de Mario Bros. Pero, vamos, que yo jugué casi todos los juegos famosos de Nintendo, porque al fin y al cabo, pues yo, bueno, soy de Japón. Allí en Japón es muy normal jugar a videojuegos. Y alguien pues tenía la consola y entonces pues jugábamos todos, ¿no? Entonces sí que esos títulos famosos sí que había jugado. Y de hecho los de disquete yo creo que sí que también había jugado, porque alguien tenía, bueno, no es que yo coincidiera, bueno, nuestra generación coincidiera exactamente con la generación de Nintendo, pero alguien, pues algún hermano de un amigo mío, pues tenía el disquete también, entonces sí que habíamos jugado. Y cuando nosotros empezamos a tener más conciencia, digamos, es justo cuando salió el Super Nintendo. Entonces nosotros sí que habíamos jugado Nintendo, el Nintendo normal, o sea, el primero. Pero yo creo que cuando sí que tenemos más conciencia, digamos, es cuando salió el Super Nintendo, y yo creo que el Super Nintendo sí que habíamos jugado más. Y el color de Nintendo, pues es rojo oscuro. ¿Por qué escogieron este color? Bueno, Nintendo, lo que es, no sé si había un equipo, me imagino que había un equipo de desarrolladores de este videojuego, perdón, de esta consola, y había un equipo que, bueno, para diseñar esta consola. ¿Y por qué escogió rojo oscuro? Porque el color favorito del presidente del Nintendo de aquel momento, pues era color de su bufanda. Entonces escogieron este color para la consola que yo creo que es como dije antes, la primera consola que salió, y yo creo que la consola que le hizo famoso, le hizo crecer al Nintendo, a la empresa Nintendo. Y buscando informaciones de esta consola, de este Nintendo, por cierto, no sé si esta consola de la que yo estoy hablando se llama aquí el Nintendo. No lo sé, la verdad, no sé si había llegado primero esta consola o no, hasta aquí. Porque, claro, cuando alguien me preguntaba sobre el Super Nintendo también es una consola, yo creo que es bastante famosa, pero claro, allí lo llamamos de otra forma. Entonces, cuando alguien me preguntaba sobre el Super Nintendo, al principio me costó entender de qué estaban hablando, qué me estaban preguntando. Así que no sé si esta consola de la que yo estoy hablando ahora mismo se llama el Nintendo, pero es igual. Y por cierto, el Nintendo disquete, en Europa o en América, pues no salió a la venta. Esta consola de disquete, o sea, el Nintendo disquete, no sé cómo se llama realmente, pues solo salió en Japón y en Hong Kong a la venta. O sea que no sé si llegó hasta aquí esa consola de disquete. En fin, como dije antes, no sé si primero tenía que tener la consola, el Nintendo, para poder jugar esa consola de disquete. Ni idea. Yo creo que sí. En fin, eso, buscando informaciones sobre esta consola, la verdad es que igual el mundo de los fans, de los aficionados de esta consola, es una historia muy conocida, muy bien sabida, muy famosa, no lo sé, pero por lo menos yo no sabía esta historia, no conocía esta historia. La historia de marca registrada. Famicom es un nombre
Y la empresa Nintendo pues quiso registrar este nombre. Pero ya anteriormente había una empresa que había registrado este nombre como una marca registrada. Como una marca, vamos. Y esa empresa se llama Sharp. Sharp es una empresa japonesa. No sé si os suena o no. Ahora mismo, bueno, no es muy conocida, famosa, pero bueno, yo creo que no tiene muchos productos en el mercado hoy en día. Antes sí que era una empresa fuerte, pero yo creo que ahora ya no tanto. Es una empresa japonesa, como dije antes, es un fabricante de electrodomésticos. Yo creo que tiene televisor, antes tenía móvil. El televisor yo creo que sí que aún sigue, por lo menos allí en Japón, funcionando bastante bien. Y esa empresa había registrado Famicom como marca, porque tenía un microondas que tenía ese nombre. Entonces fueron a la agencia de registro de marca, no sé cómo se dice, y de hecho yo creo que cada país es diferente, y registró ese nombre como marca. Entonces cuando llegó Nintendo, pues ya tenía ese nombre pillado. Pero, claro, hay secciones. ¿Qué quiere decir con eso? Pues Sharp había registrado ese nombre como marca en la sección de electrodomésticos. ¿Qué quiere decir? Nintendo, la empresa, podía registrar como marca en la sección de juguetes, porque hay secciones, y dentro de la sección de electrodomésticos pues ya Sharp había pillado ese nombre como marca. Pero Sharp, no sé si lo hizo a propósito o no, registró el nombre Famicom, ese nombre como marca en la sección de juguetes también. O sea, hizo una jugada maestra. Entonces, bueno, ahí la fuente, que es Wikipedia y también Internet, pues decía que no sé si Sharp, la empresa, hizo a propósito o no, pero había registrado Famicom, ese nombre, como marca ya en la sección de juguetes. O sea, la sección de electrodomésticos, eso no le afectaba a la empresa Nintendo, porque evidentemente lo que sacaba la empresa, la Nintendo, era juguete, videojuegos, o sea, la consola. Entonces no le afectaba, pero Sharp hizo esa jugada maestra de registrar ese nombre también en la sección de juguetes. Entonces, claro, Nintendo, la empresa, ya no podía utilizarla. Para poder utilizar ese nombre, evidentemente, tenía que pagar. Pero, Sharp sacó una consola que se llamaba Twin Famicom o doble Nintendo. No sé si traduciendo así un poquito se puede traducir así, doble Nintendo o Twin Famicom. ¿Qué pasa? ¿Qué tenía este? Este tenía pues lo que es el cassette normal, Nintendo normal, más disquete. O sea, era un pack. Ya dije antes que había una consola de disquete y también una consola normal. La consola que salió primero era de cassette, vamos, y después disquete, ¿no? Y Sharp, esta empresa, pues sacó una consola juntando la consola de cassette y la consola de disquete. Sacó esa consola, pero Nintendo, o sea, la consola es de Nintendo, y Sharp sacó esa consola, y Nintendo, la empresa Nintendo, sobre derecho, sobre licencia y todo ese tema, es una empresa súper estricta. Hoy en día, no sé a qué momento, estoy hablando de los años 1980. Pero, claro, Sharp hizo esa jugada maestra. Y, claro, ellos podían sacar, digamos, una consola que se llamaba
ese nombre, porque ellos tenían el derecho. O sea, la empresa Sharp tenía el derecho. Entonces, dicen por ahí que, claro, no hay una versión oficial. Simplemente esto es, pues, hipótesis. Nintendo le permitió a Sharp desarrollar su consola, desarrollar y después, pues, juntar lo que es el Nintendo normal y el Nintendo disquete y sacar esa consola a nombre de Sharp, no es a nombre de Nintendo. Pero a cambio de que Sharp, la empresa esa, le cediera el derecho a Nintendo. Hoy en día el nombre Nintendo Famicom, el derecho de ese nombre lo tiene Nintendo, pero no sabemos cómo llegó ese derecho, cómo le cedió ese derecho Sharp a Nintendo. Y todos dicen, la fuente dice que seguramente Nintendo le permitió a Sharp sacar esa consola, o sea, desarrollar su consola a cambio de que la empresa Sharp le cediera el derecho, la marca registrada a Nintendo, porque es una cosa un poco impensable. Claro, Nintendo, que no sé si ya aquella época era así, pero cederle el derecho de desarrollar su consola, o sea, su tecnología a otra empresa, es una cosa un poco, bueno, aquella época igual no tanto, pero ahora mismo Nintendo es una empresa sobre ese tema súper estricta. Entonces, claro, todos dicen que seguramente pues había hecho esa jugada Nintendo para recuperar, no es recuperar realmente, porque Sharp es la que primero registró esa marca. No es recuperar, digo, sino pues obtener ese nombre tan emblemático, tan conocido, tan famoso, bueno, para nosotros, y no tener que pagar, evidentemente, cada vez que sacaba pues algún producto de su consola. En fin, esto es la historia de Famicom. Bueno, Famicom, la historia del Nintendo. Y nada, pues yo creo que el día que sale este episodio es el día 17, lunes 17, el día 15 de julio es el cumpleaños, bueno, mejor dicho, el aniversario del Nintendo, de Famicom. Yo creo que es la consola, no, yo creo que diría que es la más importante de la historia de videojuegos, porque si no existiera esta consola, muchos videojuegos no existirían. Y de hecho, yo creo que el mundo de videojuegos no se habría desarrollado tanto, no se habría progresado tanto como hoy en día. Claro, empezó esta consola, el Nintendo. Feliz cumpleaños, no feliz cumpleaños, feliz aniversario. Y nada, este episodio es hasta aquí. Pues ya conocéis un poquito más de esta consola, del Nintendo, que hoy en día yo creo que casi nadie, bueno, algunos de estos frikis igual juegan a esta consola, pero yo creo que muchos jóvenes hoy en día ni siquiera conocen esta consola. Pero bueno, es la historia y la historia hay que saberla. En fin, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Y si te pareció muy interesante, que es una historia que yo creo que, no sé si en el mundo de los aficionados, de los fans de la consola Nintendo, la conoce. Yo, que soy de Japón, desde luego no conocía esta historia. Bueno, yo que jugué a la consola Nintendo, jugué casi todos los juegos, todos los videojuegos famosos, de leyenda, digamos, de esta consola. Pero yo no conocía esta historia. Así que, ahora que tú ya sabes, pues comparte este episodio, cuenta a tus amigos
y dale también me gusta y todas esas cosas, y también suscríbete. En fin, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.